Bendiciones, ¿cómo están? ¿Bien? Hoy un tiempo lluvioso, un tiempo lindo para estar en casa, ¿no? Pero gracias al Señor que ustedes eligieron la mejor parte, que es estar en la casa del Señor, aprendiendo de su palabra. Amén. ¿Por qué? Porque le necesitamos. Necesitamos su palabra para poder caminar, y no trompezar. Amén. Esa es la palabra del Señor. Quiero comenzar, voy a leer el texto y vamos a orar. El texto central de hoy es Efesios 6:1, que el título, bien lo saben, es El joven honrando a sus padres. ¿Cuántos vinieron? No levanten la mano, obligados. Andá a la iglesia. Porque si no, cuando me pidas algo, no te voy a... A veces los padres hacen eso, ¿no? Andá porque si no, no vas a hacer esto. Y a veces los padres hacemos mal en ese sentido. Queremos como transar del venir a la iglesia para que yo pueda hacer otra cosa. Y no es así. Dice así Efesios 6:1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Amén. Oramos, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Señor, tu palabra va a ser expuesta, Señor, por ti, Señor. Venimos a escuchar tu voz, Señor. Venimos a escuchar tu instrucción, Señor. No venimos a escuchar a un hombre o a una mujer, Señor. Venimos a escuchar tu voz, Señor. Abre nuestros oídos para oírte, Señor, y nuestros ojos para poder ver, Señor, espiritualmente lo que tú quieres revelarnos, Señor, cómo andamos, Señor. Si andamos en tu perfecta voluntad, si no, Señor, nos revelarás que estamos haciendo mal. Y eso es tu amor, Señor, para que podamos caminar y no caminar de balde, sino caminar correctamente en tu voluntad, Señor, porque eso queremos hacer. Somos tus hijos. Señor, gracias por Jesús, por tu Hijo amado Jesucristo, que por Él estamos aquí, por la salvación, Señor. Y hoy, Señor, aquellos que no tienen, que hoy puedan, Señor, poder recibir de esa salvación por medio de tu palabra y por medio de tu Espíritu Santo, que va a obrar y va a hablar, Señor, en este momento. Padre, porque venís hablando desde hoy, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, todos somos hijos. Nadie tiene hijos acá, ¿no? Todos son solteros, pero todos sí somos hijos. O lo fuimos. ¿Por qué? Porque muchos no tenemos los papás. Pero Pablo acá nos trae el recordatorio que el Señor marcó en Éxodo 20 los mandamientos. Pablo trae a la iglesia el recordatorio a la iglesia porque empezó a ordenar lo que estaba desordenado. Empezó a ordenar la familia. La esposa se tenía que sujetar al esposo. El esposo tiene que ser cabeza del hogar, amar a la esposa como a la iglesia, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a ella. Dice la palabra, así se tiene que amar el hombre a su esposa. Ahora Pablo habla a los hijos, porque también es un rol muy importante en la familia, padres, madre e hijos. Pablo acá está hablando a los hijos. ¿Cualquier hijo está hablando? ¿Los de afuera o los de adentro de la iglesia? Está hablando a los cristianos, a los hijos de los padres que fueron convertidos de la mala manera de vivir como nosotros, como sus padres, si es que no crecieron en una familia cristiana. Muchos padres venimos del mundo, nos arrepentimos y tenemos hijos que quizás estaban grandes, o quizás estaban como ustedes de esa edad y estaban acostumbrados a otra vida, al desorden, a la desobediencia, a hacer lo que bien le parecía. Pero Pablo está ordenando tanto al esposo como a la esposa a sujetarse en obediencia, pero ahora también a los hijos. ¿Los hijos tenemos responsabilidades? Sí. Hoy
vamos a comprender la responsabilidad que tiene el hijo en el hogar. Pablo estaba hablando a los cristianos, a los hijos, a los que se han arrepentido de sus pecados. Cuando el evangelio fue expuesto, la buena noticia a los padres, llegó a oído de ellos de que Cristo murió para salvarnos de la condenación del pecado, porque el pecado nos condena y nos lleva a la muerte eterna, o sea, al infierno. Y esos hijos ahora tenían que obedecer a los padres. Como lo que no hacían antes, ahora los hijos tienen que obedecer, pero como el Señor lo manda. Porque había una cultura, y como hay una cultura, y como hay países, muchos países que tienen cultura muy excelente, por así decirlo, de que honran, obedecen a sus padres, le reverencian, llevan su nombre muy en alto de generación en generación, no quieren perderse de lo que sus padres le enseñaron. Pero con la diferencia del mundo y de cualquier cultura, la del cristiano es diferente. Porque dice Efesios 6:1, hijos, obedeced en el Señor. No, obedecé como bien te parezca o como tus papás que no conocen al Señor te enseñaron cómo tenían que obedecerte. No, se rompe esa estructura. Dice, hijos, obedezcan como en el Señor. ¿Para qué? A vuestros padres, porque esto es justo delante de Dios. Obedecer en el Señor es justo. No como el mundo, no como lo hace el mundo, como ellos lo hacían antes, ¿no? Antes obedecíamos a los papás por interés. Creo que es antes, no vamos a hablar que lo estamos haciendo ahora. Y si lo estamos haciendo ahora, bueno, el Señor nos va a hablar que no es así. Es por interés de algún bien material, porque mi mamá me va a comprar algo, me voy a portar re bien. No, porque necesito salir a ese 15 que estuve esperando toda la vida y que ahora tengo la edad para salir, y porque me voy a comprar vestido para ir a ese 15, me voy a portar bien. Siempre con un interés. El Señor dice no, así no. Siempre es como querer hacer algo por otra cosa. Y acá el Señor nos dice que no. Obedecer significa escuchar en silencio, como ahora. Están en silencio, ni una mosca. ¡Qué bueno! Están así, en silencio, escuchando. Eso es obedecer. Eso se traduce obedecer. Escuchar en silencio como lo están haciendo ahora, así con atención. Obedezcan a sus padres así, con atención. No, bueno, sí, ya sé todo lo que me vas a decir, ya sé. No, con atención, en silencio y en sujeción. Como para el Señor, así, con la atención, prestar atención en el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor, como dice, obedecer en el Señor, obedezcan a la suprema. Cuando dice al Señor, está hablando de la autoridad suprema. El Señor soberano, el amo, el dueño de nuestras vidas. De esa manera debo obedecer a mis padres. Ahora dice, en el Señor, ¿esto qué es? Dice Efesios, ¿esto qué es? Dice, es justo. Justo, la palabra justo significa inocente. Equitativamente, equitativo, que tiene equidad, bondad, templanza. De esa manera debo obedecer porque esto es justo. Bondad, inclinación a hacer el bien, blandura y apacibilidad de género. Si son así, cuando los mandan a decir, vayan a comprar, le contestan a su papá o su mamá con habilidad, con bondad. No, otra vez tengo que ir yo. ¿Por qué no va él? Cuando uno tiene hermanos chiquitos, ¿qué hace? ¿Por qué no va él? Siempre la liga el más chico, el más grande se queda pancho. Pero el más chico, y más cuando ven esos videos del hermano más grande, el hermano más chico, cómo se burlan, bueno, a veces se aprovechan de eso. Dice, con amabilidad, con apacibilidad de genio, amabilidad,
¿Quién es amable? Bueno, un ejemplo. Ustedes hoy tuvieron la amabilidad de venir a escuchar la palabra del Señor. Tuvieron la amabilidad. ¿Están acá? Eso se refiere. ¿Cómo están? Así, no. Tuvieron la buena voluntad. Así debo obedecer en el Señor a mis padres. La bondad y la apacibilidad, o sea, ser manso cuando tu mamá y tu papá te ordene hacer algo, ¿viene en nuestra naturaleza? Yo naturalmente soy, sí mamá, lo que quieras que haga, ¿querés que te lave los platos? Te lo lavo. El varón, ¿querés que te limpie el piso? Mamá, te lo hago. ¿Nace eso en nuestro corazón naturalmente? ¿Con nuestra naturaleza? No. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza es pecaminosa, no quiere sujetarse, no quiere ninguna orden, no quiere que la manden. Desde que pecó Adán y Eva, desde ahí viene la desobediencia en generación, el pecado, la rebeldía y la no sujeción desde el principio. Por eso en nuestro corazón no está esa amabilidad con mi papá y mi mamá. Está que lo haga ella. No se lo merece. Y el Señor acá está hablando a los hijos que han nacido de nuevo y que entienden de ese corazón. El Señor dice que debemos tener, obedecer así, en el Señor. Nadie quiere ser ordenado, mandado, sujetado por nadie. Como decía, hay muchas culturas que sí le obedecen, sí se sujetan a los padres, de generación en generación. Es más, siguen el trabajo de sus padres porque no lo quieren deshonrar para nada, aunque no les guste. Estaba viendo una serie, sí creo que es una serie o un documental de cocinas asiáticas que habla de que la cultura era que el papá hacía una comida callejera y sus hijos que fueron a la facultad, fueron a la universidad, tuvieron un título, pero como era el primogénito en su familia, tuvo que dejar el estudio y seguir cocinando en la calle como su mamá para no deshonrarla. Imagínense el afecto, el temor o la obediencia de esos padres, de esos hijos, a esos padres paganos. El mundo a veces a nosotros nos da un cachetazo. ¿Por qué? Porque el cristiano siempre quiere hacer lo contrario, que a veces el mundano se sujeta. Y son de culturas totalmente paganas, adoran a imágenes y todas esas cosas. Bueno, sujetarse. ¿Cuánto le cuesta sujetarse? Bueno, a nadie le gusta sujetarse. La obediencia a los padres es, en este caso, universal. Dios manda a todos los hijos que obedezcan y se sujeten a sus padres, y mucho lo hacen y le va bien, aunque no sean cristianos. ¿Por qué? Porque es algo que Dios dijo y lo prometió. Pero aquí Pablo nos dice que lo hagamos en el Señor, en el gobernador de nuestras vidas. Si es que el Señor ha gobernado nuestra vida, si nos hemos arrepentido, aunque ustedes me digan, con mi edad, no, si yo no hice nada, ni la cuarta parte de lo que hace mi papá y mi mamá, o lo que hicieron. Pero la palabra de Dios, cuando es expuesta, dice que nuestra naturaleza es pecadora y debemos arrepentirnos. Bueno, un ejemplo. ¿En el colegio podés hacer lo que querés? No. ¿En el trabajo, los que trabajan, pueden hacer lo que quieran? No. En el colegio te amonestan, a la tercera te echan. En el trabajo, a la tercera te despiden. La desobediencia trae consecuencias buenas o malas si te desobedeces. Pedro, acá vamos a buscar Hechos 5:17 rápidamente, porque estamos con poco tiempo. Pedro y Juan acá son perseguidos porque ellos estaban sanando, haciendo milagros, curando enfermos, y había una revolución
en esta época que Jesús había ya muerto, había resucitado y dejó el Espíritu Santo, y ellos por medio de él hacían prodigios y milagros. Entonces, vamos a leerlo, 5:17, dice así, Hechos 5:17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban en él, esto es, en la secta de los saduceos, se llenaron de celos y los metieron en la cárcel a Pedro y a Juan por hacer estas cosas, por obedecer a Dios. 19. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo el ángel: id y puesto en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida, de la vida eterna, que prediquen. 21. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban sin temor. 25. Pero viniendo uno le dijo esta noticia: he aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. 27. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio el sumo sacerdote y le preguntó, 28, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñasen en este nombre, o sea, en el nombre de Jesús? Y ahora han llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis ahora sobre nosotros la sangre de este hombre, o sea, de Jesús. 29. Respondió Pedro y los apóstoles dijeron: ¿es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? La pregunta sería de esto que leí: ¿hasta qué punto debo obedecer a mis padres? O sea, si mis padres no son cristianos o son medios cristianos, ¿hasta qué punto yo puedo obedecer? A veces el hijo se justifica: mi papá lo dijo y yo lo obedecí. Pero si papá y mamá no están en el Señor o están cumpliendo como lo que dice el Señor, no lo puedo obedecer en ciertas cosas. ¿Por qué? Porque yo no puedo obedecer a mi papá, a mi mamá, si mi papá y mi mamá me mandan a transgredir, a violar, a desobedecer la palabra del Señor. Yo no estoy obligado a eso. ¿Entienden? Por ejemplo, ¿qué me puede mandar a papá, a mamá que no pueda hacer? Robar, mentir, transar. Y ahí todo lo que ustedes piensen, que está fuera del orden de Dios, fuera de la palabra del Señor. No puedo. Porque, ¿qué respondió Pedro y los apóstoles? Es necesario obedecer a Dios primeramente que a los hombres. Esto lleva también, es un tema tan largo para explayarlo, no lo puedo explayar en tan poco tiempo, es tan profundo lo que podemos sacar de este texto. ¿Por qué? Porque hay cosas que yo no puedo obedecer a mis papás. Ahora, cuando un joven tiene un papá que no es cristiano y le hace la pata, se dice, ¿no? Ay, anda con esa chica, que es buena chica, anda, y lo deja. Y el cristiano o el medio cristiano va: ay, mi papá me dejó. ¿Eso dice en la palabra? ¿Está bien? No. Aunque tu papá te diga: anda, hijo, yo te doy permiso para ir. Y tu mamá: usted calle, vaya. ¿Usted qué tiene que hacer? No, papá. La palabra del Señor me dice que eso no es bueno para mi vida, porque me va a arruinar. Por eso es tan importante que el joven, el jovencito, el joven grande y el adolescente conozca los principios de la palabra del Señor para guardar su corazón a este mundo, y aún en nuestra propia familia, que puede haber padres que no sean cristianos. ¿Entienden? Por eso es lo importante de congregarse y aprender la palabra del Señor. Seguimos. No se olviden que primero está obedecer a nuestro Padre, que es superior, el Supremo, nuestro Padre Celestial primero,
antes que a los hombres. Si mi papá y mi mamá me dejan hacer algo, tengo que pensar si está en la voluntad de Dios, si va de acuerdo con lo que Dios quiere para mi vida. Y lo hago, si no, lo desecho, aunque tenga el deseo y la tentación de hacerlo, porque la van a tener. No, Señor. Obedecer. Por eso es importante la palabra del Señor. Seguimos. Efesios 6:2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Honrar. ¿Cuántos honran? Una palabra siempre respetan. ¿Cuántos respetan a su papá? Respetar es una palabra muy amplia. No es decir, sí, mamá, bueno, sí, en todo obedezco. Eso no es respetar. Es apreciar lo que mamá me dice y mi papá. El respeto es el honor, la consideración y la cortesía a los padres. Respetándolos a ellos, obedezco y respeto a Dios. Por eso primero es a Dios y primero a mis padres. Entonces, para yo hacer esto, necesito cambiar mi corazón. Mi corazón que está rebelde a mi papá, porque primero está rebelde a Dios. Es el primer mandamiento, mandato, orden que tiene una promesa. Los hijos que están, ¿cuántos viven con sus padres? Levanten la mano, a ver si pueden. No hay ningún que vive solo. Bueno, sí, hay algunos que... Para los solos también hay palabras. No se van a escapar, pero eso es bueno. Bueno, los que están bajo el cuidado y el gobierno de sus padres, que viven en la casa de sus padres, Dios manda, Dios ordena, no pregunta. ¿Quieren? ¿Vieron que el papá, hijo, ¿querés ir a la escuela? No, peor, ¿querés ir a la iglesia? No puede ser. Cuando yo escucho eso me quiero arrancar los pelos, ¿no, mamá? No puede ser que una mamá pregunte, hijo, ¿querés ir a la iglesia? Pero te vas a portar bien. Si no, quédate, porque yo quiero escuchar la palabra del Señor. ¿Y qué hace el chico? Se porta re mal para que lo dejen. Así son de vivos los pequeños que ustedes dicen, no entienden, entienden. Dios manda, ordena que obedezcan a los padres. Es una orden. Es importantísimo, no es un chiste, no es algo que pueden ustedes pasar por alto, no. Pablo lo recalca en Efesios, trae lo del Éxodo 20:12, el cuarto mandamiento, lo que dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Es el cuarto mandamiento con promesa, anuncio, promesa de seguridad. Esa promesa que Dios prometió es su seguridad. Una seguridad divina que no es de un hombre o de una mujer terrenal que promete, como algún joven le va a prometer, yo te traigo la luna o yo te doy tanto. No es esa promesa que se deshace. Esta promesa es segura porque es de Dios, es divina, de algo bueno, pero realmente bueno. Lo importante es quién lo promete. Dios, nuestro Padre, el que creó el universo, el que te creó en el vientre de tu madre, te lo promete. Si haces esto, te irá bien. Obedecer y honrar es expresar la fe que tenemos en Cristo. Yo digo, soy cristiana, todo el mundo me ve ahí a la iglesia con mi mamá y mi papá, o sea, le muestro mi fe al mundo, pero con mis hechos, con mis padres, a Dios estoy despreciando esa fe porque estoy siendo desobediente. Repito, obedecer y honrar es expresar la fe que tenemos en Cristo, el amor que éste produce en nosotros. Por el amor que Cristo produce en mí, yo puedo hacer eso. Por eso debo arreglar mi corazón para que todo esto Cristo produzca en mí por el amor y poder hacerlo a mis padres.
Dios puso en el seno familiar un orden, que estos son los hijos, la esposa, el papá. La obediencia une y la desobediencia destruye. Ahora, sin que nadie nos sepa, hacemos que nadie nos escuche, ¿no? Entre nosotros. ¿Cuántas veces por desobedecer, no me contesten, tu papá y tu mamá se pelearon por tu culpa? Porque la desobediencia trae desorden. ¿Pero por qué la dejaste ir? ¿Y por qué? ¿Y por qué vos no? Y pero yo le dije que no, pero se fue igual, y empiezan y pelean. Tu papá y tu mamá empiezan. Trae un caos. La desobediencia. La desobediencia destruye. La unidad de la familia destruye. Si estoy unido a Dios, obedeciéndolo a Dios, puedo obedecer a mis padres. Hablando de la unidad, Juan 15:5 dice: yo soy la vid, vosotros el pámpano. El que permanece en mí y yo en él, en este lleva muchos frutos, porque separados de mí nada podéis hacer. Y hoy me conmovía porque Chuy hablaba de lo mismo, de permanecer. Permanecer, quedarse en un lugar para siempre. Permanecer en el Señor, ligado a Cristo, unido en el pensamiento de Dios, yo puedo obedecer a mi papá y honrarlo. Lo contrario de obedecer es rebelarse y resistirse, desatender, desacatar una orden. En este caso de mis padres. En este caso de mis padres primeramente, no, de Dios, porque Él lo mandó. Acuerden, el Supremo. ¿Quién lo prometió? Dios. Y después mis padres. Dios pone al cuidado a los padres, o sea, de los hijos. Cuando vos eras niño necesitabas cuidados, pero esenciales. Cuidados esenciales. Cuando eras chiquito, tu bienestar dependía de ellos. Si ellos eran descuidados, hoy, ¿cómo estarías? ¿Vieron chicos que hay en la calle? Que hay chicos que están sucios, mal alimentados, mal cuidados. Sus padres no tienen este cuidado que ustedes lo tuvieron. Y este hijo que desde pequeño, que sus padres lo cuidaron, a veces no dormían, a veces cuando tenían fiebre no dormían, porque no dormimos, cuidándolos. Cuando caminaban, que no se golpee, que no tengan hoy no tienen una cicatriz así, porque su mamá y su papá los cuidó. No están quemados, porque hay muchos chicos jóvenes que están quemados, no, por accidente, por lo que sea. Pero están bien, porque tuvieron un buen cuidado. Desde niño necesitaban ese cuidado. Ahora, cuando este joven, este niño, crece y este hijo se revela a sus padres, porque hoy lo sabe todo, ¿cómo lo verá Dios? ¿Cómo lo verá? A mí lo que a mí me tiene que interesar, y a ustedes lo que siempre le tienen que interesar, no es cómo lo ve tu mejor amiga, tu mejor amigo, tú, el que te sigue por las redes, el que te puso like, el maestro, no importa. A lo que te tiene que importar es qué piensa Dios y cómo ve Dios de lo que vos estás haciendo. Este hijo que creció y empezó a rebelarse con sus padres, ¿cómo lo ve Dios? Hijos rebeldes hubo y hijos rebeldes habrá siempre. La pregunta es, ¿qué vas a hacer vos? Todo tiene consecuencias en esta vida. Deuteronomio 21:18, vamos ahí. Creo que si no terminamos hoy lo podemos dejar para la próxima, pero porque es tan
Bueno, Deuteronomio, miren cómo lo mira Dios a la desobediencia. Deuteronomio 21, 18 dice, ¿cómo tratar con un hijo rebelde? Porque la palabra es tan amplia y nos da consejo y cómo poder hacer a los padres en este caso. Había diversas leyes que Dios puso antes de los 10 mandamientos que se cumplieran. Y en estas leyes está esto. Dice, supongamos que un hombre tiene un hijo terco, contumaz, dice seguro tu versión, y rebelde, que no quiere obedecer ni a su padre, porque al menos si a un padre, bueno, ni a su madre, ninguno de los dos. A pesar de que ellos lo disciplinaban, o sea, le ponían en penitencia. 19. En un caso así, dice Dios, mandó esa ley, el padre y la madre tendrá que llevarlo ante los ancianos mientras estos están juzgando, porque eran jueces en esta ciudad, en las puertas de la ciudad. 20. Ambos padres les dirán a los ancianos, a los que juzgan, este hijo nuestro es terco y rebelde y se niega a obedecer, es glotón y encima es borracho. 21. Entonces, todos los hombres de esa ciudad lo castigarán, dice, no, lo pondrán en la cárcel, bueno, para que aprenda. Lo va a castigar, no, le va a quitar el celular. Ese es el peor castigo, creo, de esta generación. ¿No? Antes era otra cosa, no sé. Lo va a castigar, dice así. Lo matarán, dice. A pedradas. De ese modo limpiará esa maldad que hay en medio de ti, y todo Israel, el pueblo, se enterará, y hoy se están enterando, se enterará y tendrán miedo, o sea, temor de Dios. Así de serio es la desobediencia a Dios para los padres. De tal punto de matar. Ese era un ejemplo de lo que se podía hacer a un hijo rebelde. ¿Para qué? Para que no imitaran, porque la rebeldía se imita, la rebeldía se copia. El rebelde hoy es el number one. Y el obediente es el tonto. Mira, ¿cómo vas a obedecer a tu papá? Yo estoy acá en la calle, son las 11 de la noche, estoy acá con los pibes, acá estoy con las chicas haciendo pijamada, estamos escuchando música, y vos estás en tu casa. ¿Pueden llegar a tener amistades así? Creo que no, porque eso no es el bien para ustedes. Pero hay chicos así. Así de serio es la desobediencia a Dios. ¿Por qué? Porque Él la mandó, la estableció, y eso se tiene que hacer. Este joven no mostraba el respeto primeramente a Dios, de lo que Dios manda, ni a sus padres. El gobierno de Dios es el orden familiar, en este caso los hijos. Honrando a los padres, esto está diseñado para ser un ejemplo de lo que hay en el cielo. ¿Qué hay en el cielo? Un gobierno. ¿Quién gobierna? Dios. Imagínense en el cielo, ay hijo, no hagas esto, ay hijo, o sea, un desorden, todos rebeldes. No. El Señor puso en el seno familiar a la familia un ejemplo de lo que hay en el cielo, un padre gobernando, supliendo. La sujeción de Dios. La no sujeción termina en ruinas, delitos, drogas, alcohol, tabaco, fraude, hurto, destrucción. Todo empieza en la casa por la desobediencia a los padres y por consiguiente a Dios. Es necesario
nacer de nuevo. Es necesario que mi corazón, que está de piedra, se convierta en de carne y sea dócil a la palabra de Dios para que entre y pueda decir, sí, Señor. Nacer, arrepentirme de lo que yo hasta hoy fui rebelde con mis papás. Hasta ahora lo tuve en poco, hasta ahora lo desprecié, lo menosprecié, descuidé el consejo. Por descuidar el consejo, el corazón ahora está vacío y duro. Es necesario que el Señor me limpie de mi rebelión. Eso vino Él a morir en la cruz para salvarnos del pecado de la rebelión, que es contra Él primeramente y después contra los padres y con los demás. Para poder obedecer a mis padres como a Dios le agrada, como a Él, Señor, sin malicia, sin reproche, sin murmurar. Oh Señor, enséñanos por tu palabra a obedecer a nuestros padres como a ti te agrada. Hay un joven en la Biblia, para resumir, que honró a sus padres aun cuando estaba lejos, muy lejos de su hogar. ¿Qué haces cuando estás lejos de tu hogar? Ahora sí, no está mamá y papá. Dale, ahora sí. Cuando pase eso, es tu corazón revelándose a Dios. Y después pensa, y es a mis padres. Un joven que lo llevaron lejos sin preguntarle. Lo llevaron, lo vendieron, lo quisieron matar, le perdonaron la vida porque Dios lo quiso así. Pero fue lejos de su hogar, de su padre, de la autoridad de su padre, y aún así no aprovechó ninguna circunstancia ni un pensamiento para deshonrar a ese padre y a ese anciano que dejó en esa tierra lejana. Génesis 39, 6. José, un joven que dice la palabra de Dios que fue obediente. A ver, Génesis 39. 39:6. ¿Conocen la historia para no contar 39:6? Para no contar todo, ¿conocen la historia de José? ¿Todo sí? ¿No? Fue vendido, ¿no? Fue despreciado. Dice así el 39:6 dice así. Y dejó todo lo que tenía en manos de José. ¿Quién era este? Potifar, ¿no? El que lo compró y ahora lo hizo dueño y señor de su hogar. Creo que el hermano Hernán habló un poco de él. Dice, y dejó que todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosas alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y belleza presencia. Paréntesis, él no aprovechó de ese hermoso semblante ni su hermosa apariencia para pecar. 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. 8. Y él no quiso. Y dijo la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, le dice José a ella. Y ha puesto en mi mano todo lo que tiene, todo, sus pertenencias, todo. 9. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me he reservado, sino a ti, le dice, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo puedo? Eso deberíamos preguntarnos, ¿no? ¿Cómo haría yo este gran mal y pecaría contra Dios?
José tenía tanto en claro de la ofensa que lo que él iba a hacer era Dios. No dijo mi padre, no, mi papá me enseñó esto, no, dijo a Dios. Porque su padre le enseñó el temor a Dios. Quizás no tenés padres cristianos, pero tenés un pastor que te enseña de ese Padre Celestial para poder obedecer y guardarte. Dice, ¿cómo yo pecaría? ¿Cómo haría este gran mal? ¿Cómo erraría de lo que yo vengo haciendo bien? ¿Cómo erraría? ¿Cómo defraudaría? ¿Cómo ofendería a Dios? Lo que le enseñó su padre, la sujeción de José, no empezó ahí en la cárcel o en la casa de Potifar. La sujeción de José empezó en su casa y siguió esa obediencia, esa práctica, porque él sabía que Dios estaba con él, aun cuando fue vendido, maltratado, en cárcel, despreciado por sus hermanos, que no hay nada más peor. Él siguió siendo fiel a Dios y también a su padre. Aunque estuvo lejos, se sujetó a Dios, pero también a su padre lo honró siempre. ¿Y cómo le fue? Lean la historia de José. José conocía las leyes de Deuteronomio, o habrá escuchado. Él tenía otro corazón. Se dice que José tipifica a Cristo. Su corazón, ese corazón que les mencionaba al principio, bondadoso, de ser pronto para obedecer, pero no con malicia, sino con bondad, bien. No cuando hay gente, sí, mamá, sí, papá, te beso los pies. Y cuando estás solo, chao papá, chao mamá. No con teatro, porque teatros muchos actores hay, sino verdaderamente. José conocía la ley, conocía por medio de su padre cómo debía ser cuando estaba lejos. Cuando ustedes están lejos, ¿qué van a hacer? ¿Qué decisión van a tomar? La decisión que deben tomar es lo que su papá y su mamá siempre les dijo y siempre le aconsejó. Y les va a ir bien. Creo que ya terminamos. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, dice Dios, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice esto Malaquías 1:6. Escucha a tu padre que te engendró y no desprecies a tu mamá cuando estás anciana, cuando ya está cansada, cuando ya está enferma por los años porque trabajó toda su vida para tener ese cuidado que hoy tenés. Hizo tantas cosas que quizás hoy no lo comprendás. ¿Sabe hasta cuándo? Hasta que ustedes transpiren, lo van a comprender. Acá Efesio habla de la manifestación en la relación familiar de los hijos con los padres, a la iglesia en su relación de amor con Cristo. Ustedes son la iglesia y como la iglesia, la relación que tienen con Dios se va a manifestar con sus padres. Esta relación debe ser cordial, sinceramente, no solo verbal, sí mamá, sí papá, sí, bueno, no solo de labios, ni en espectáculo, para que otros vean qué obediente que es tu hijo, y nosotros, sí, viste, tenemos ese orgullo, pero sabemos en nuestro hogar
que nuestros hijos no son como son en la iglesia o como son afuera. Nosotros los padres lo sabemos. Y ustedes como hijos deben ser testimonio para nosotros los padres, porque lo necesitamos. Y eso a nosotros nos anima, si no, nos desanima también. ¿Nos papás? Sí, digan todo. Apóyenme, es la oportunidad. Nos anima, como a ustedes le anima que su papá sea fiel a Dios. Y cuando no es fiel tu papá, te desanima, te entristece. ¿Por qué mi papá sí? ¿Por qué? Nosotros también de ustedes. Ahora tienen conciencia, lo pueden hacer. Bueno, no debe ser solo verbal la obediencia, o en espectáculo, o en apariencia. Debe ser con gratitud y agradecimiento, primeramente por lo que Cristo hizo con sus padres, que hoy están acá. Si no, ¿dónde estarían? Segundo, por ellos, por lo que hicieron por ustedes. El respeto ahora es para ellos. Ahora tienen la oportunidad de agradecerles a sus padres mediante la sujeción de Dios. Miren, la oportunidad que el hijo tiene en la familia, en el hogar. Ustedes ahora tienen una oportunidad que puede transgredir toda su vida. O sea, si ustedes hoy obedecen a sus padres, tienen la oportunidad de que les vaya bien hoy, porque están en sus casas y están con sus padres. Porque cuando ya no estén, fue la oportunidad. Ya no está más la oportunidad. Ay, ¿por qué no le obedecí? No sabés si mamá mañana no va a estar más. No, mi mamá tiene 45. Sí, señor. Va a vivir. No sabemos. Hoy tienen la oportunidad de honrar. ¿Para qué? Para que les vaya bien. Dios le da la oportunidad a los hijos de honrar a los padres para que a ustedes mismos les vaya bien por toda su vida. ¿Cómo voy a desaprovechar la oportunidad esa? No puedo. El Señor me está dando la oportunidad. Tengo que ser sabio y hacerla, aprovecharla, tomarla. Señor, sí voy a hacerlo, porque yo quiero el bien para mí. Y sé tú, Señor, que quieres el bien para mí. Con gratitud. Dios da a este hijo la oportunidad de honrar, de obedecer. ¿Para qué? Para gloria del Padre, primeramente, del Supremo, de Dios, y después a los padres. Los padres deben ser asistidos por sus hijos cuando son ancianos y si es necesario en alguna circunstancia. No, que vaya ella. No. Si tenés la oportunidad de ser el primero, aunque tengas 10 hermanos, no sé, yo voy a ir, mamá, porque yo me quiero ganar la bendición de que me vaya bien. Yo te quiero honrar, aunque tengas 10 hermanos, no importa. Sé el primero, sé el ejemplo para todos los demás. Pero así, con un corazón agradecido. Por eso necesitamos cambiar nuestra manera de pensar que lo que estamos haciendo está re bien. No, si vamos a la palabra, lo estamos haciendo mal, quejándonos, murmurándonos y rezongando. Bueno, creo que termino con esto porque ya es tarde. Cuando Moisés terminó de hablar al pueblo, Deuteronomio 32, 45, cuando Moisés terminó de recitar todas estas palabras, porque Moisés hizo un cántico muy largo, Moisés cantó. Cuando Moisés terminó de recitar todas estas palabras al pueblo de Israel, 46, agregó: toma en serio cada una de las advertencias que te hice hoy. Y el Señor que te dice lo mismo: toma en cuenta
las advertencias que hoy te transmito. Transmítelas para que te obedezcan cada palabra de esas instrucciones. 47. No son palabras vacías, no son consejos vacíos, son tu vida. Si así las obedeces, disfrutarás de los muchos años en la tierra y podrás alcanzar lo que Jehová te da en el Jordán, le dice al pueblo. Si hoy tomas en serio el consejo de Dios, cada advertencia, todo lo que hoy dijo el Señor, y las obedeces, estas instrucciones, que no son palabras huecas ni vacías, no son de ningún hombre o mujer, sino son de Dios, son de tu vida, porque tu vida vale. Si las haces así, disfrutarás, no te irá mal. Y escuchen, no les irá mal. ¿Por qué? Porque ¿quién prometió? Dios. Porque Dios lo prometió. Y lo que Dios promete, Él lo cumple. Porque Él es Dios. Hoy muchos padres están mal porque no honraron. Honraron como bien le parecía, como entendían o como se les enseñó. Pero hoy nosotros como papá sabemos que honrar a nuestro Padre en el Señor se trata de otra cosa. Se trata de un corazón totalmente cambiado. Esta naturaleza que rezonga, que no quiere la autoridad, que no quiere sujetarse, esa no. Debe venir la nueva naturaleza que viene por creer en el Señor. Y con esa nueva naturaleza yo voy a poder honrar, pero como al Señor le agrada, en bondad, en amabilidad, en agradecimiento por todo, Señor, por la vida que me das, por los padres que me tocó, porque no elegimos los padres. No dice si tu papá es bueno, si es borracho, si es ladrón, si no sé, es un padre malo, que te ofende, no importa. Porque si tu corazón está transformado, lo vas a entender la misericordia que Él necesita de Dios y la necesidad que Él tiene de Dios de cambiar como vos cambiaste. Pero eso lo vas a entender cuando tu corazón se transforme con un corazón que a Él le agrada. Así vas a entender a tu papá o a tu mamá. Quizás te hizo daño, quizás no lo sé. Pero cuando venís al Señor y tu corazón se transforma, entendés, Señor, mi papá y mi mamá me hicieron daño porque no te conocían, porque estaban en pecado, hacían lo que ellos querían. Como Pablo habla a los Efesios, dice, ustedes antes eran así, iguales, pecadores iguales, pero hoy son diferentes. Muestren esa diferencia. Y el Señor hoy nos da la oportunidad de ser diferente en nuestro hogar, para ganar a papá, mamá, a mis hermanos, a mis vecinos. ¿Con qué? Con mi obediencia y mi sujeción a Dios. Adoramos al Señor y terminamos adoramos al Señor con conciencia de lo que cantamos, porque no vamos a despreciar más el consejo de la mamá y del papá, sino vamos a decir, sí, Señor, gracias por mamá, que me aconseja para que sea una mujer y un hombre de bien, Señor, pero de tu bien. Amén. Nos ponemos de pies y adoramos al Señor. Aquel que mora en mí, más poderoso es, triunfo sobre la maldad. Pues Jesucristo es el Señor.
puedo confiar en Él. Al mundo ya venció, crucificado fue por sus heridas.